Y revisemos lo que vimos la clase anterior, ¿no? Revisemos lo que nos dice aquí. Causas que motivan a crear la empresa es lo que vimos. Habíamos visto causas que motivan a crear la empresa. Luego habíamos visto que antes de ver todo esto sobre la causa, ¿no? Porque nos habíamos preguntado y me dieron ustedes algunas ideas de por qué o las causas que motivan a crear la empresa, ¿no? Entonces, luego vimos que hay microempresas que se crean así nomás por simple carácter emocional, otros por un proceso racional. Lo más importante y lo mejor que se puede hacer es crear la empresa por medio de un proceso racional y no simplemente por una decisión de carácter emocional, ¿verdad? Luego habíamos visto por qué se crean las empresas de carácter emocional hasta cierto punto, ¿no? Ya habíamos visto tres características básicas. Primero, la inducción de terceros, o sea, lo que dicen otras personas, ¿no? Y entre estas cosas también habíamos visto lo que casi el 60% de las empresas que se crean fenecen a los 3 años máximo de vida. Entonces decíamos que las empresas eran como un niño que va a nacer, ¿no es cierto? Cuando está en la barriga es la concepción de la idea. Cuando ya nace es cuando ya está puesta la empresa. Luego, poco a poco, tenemos que irle alimentando con las mismas utilidades que va generando. Así, la empresa no puede hacer nada por sí sola y no puede darnos tampoco absolutamente nada durante mínimo unos 5 años. A partir del quinto año, supuestamente la empresa ya debe estar consolidada, sólida y puede caminar sola. ¿Sí? A los 5 años los niños ya caminan solos, son independientes. Es exactamente igual la empresa, ¿no? Creo que ahí nos habíamos quedado, habíamos visto también Maslow, si mal no me equivoco. Sí, habíamos visto también Maslow, creo, no vimos eso. A ver, ¿dónde estamos? No, no vimos. Ya, listo. Entonces, continuemos con nuestro trabajo, ¿no? Entonces, decíamos en este punto que por la inducción de terceros o porque otras personas como buenas gentes vienen y nos dicen que, en qué invertir lo que nosotros tenemos, muchas veces nos dejamos llevar por las corrientes, nos dejamos llevar por esas percepciones, ¿no? Luego tenemos la moda también porque obviamente es una moda ponerse tal o cual negocio y si a esta persona le fue bien, a mí también me va a ir. Y ahí, por ejemplo, podemos ver la cantidad sobresaturada de lugares de expendio de celulares, ¿no? Es uno de los negocios que más existen en todo lado y obviamente ya no es un negocio tan rentable. Sí, puede generar ganancias, pero son muy bajas las ganancias. Y todo se basa en el servicio al cliente, todo se basa en cómo se puede trabajar haciéndole, o sea, satisfaciendo la necesidad del cliente, ¿no? Luego viene por poseer un determinado conocimiento. En este caso ya empezamos a ver que hay conocimiento, sin embargo, no siempre es un conocimiento suficiente como para poder empezar a emprender y obviamente los precarios conocimientos que se tienen nos cobran factura al final. ¿Por qué? Porque obviamente pensamos que está bien, pero a la final no fue así. Sí, entonces debemos tener conocimiento muy claro de lo que vamos a hacer y nos podremos ahorrar grandes problemas, ¿no? Grandes problemas. No es poner una empresa, pero este es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy grande cuando se tiene conocimiento, pero no es suficiente y obviamente la inducción de terceros, ¿no? Por ejemplo, hablo del feriado bancario. No sé si ustedes han escuchado sobre el feriado bancario, cuando Yamil Maguad fue presidente del Ecuador, decretó 3 días de feriado bancario donde se cerraron los bancos, nadie podía ingresar dinero y nadie podía sacar dinero y poco a poco en esos 3 días muchos bancos fueron quebrando hasta dejar a la gente en la calle. ¿Por qué? Porque
se lo veía venir. Yo estaba estudiando, recuerdo, en ese tiempo, estaba en un tercer semestre, perdón, en un sexto semestre de la universidad y justo estábamos estudiando mercados y banca. Entonces, ahí nos explicaban una premisa muy importante que decía que mayor riesgo es mayor la rentabilidad. Esto quiere decir que cuando hay riesgo bastante alto, perdón, cuando hay una rentabilidad bastante alta, quiere decir que también existe un riesgo bastante alto. Hay problemas, dificultades y puede haber pérdida total del dinero. Es por eso que los mercados de valores o los trading que se llaman son tan apetecidos por la gente y ahora hacen ahora hacen tanta propaganda de decir, es fácil, es un robot automático, él hace todo por ti, él puede generarte ganancias 100%, tantas cosas que nos dicen, tengamos cuidado y no caigamos en eso. ¿Por qué? Porque no es tan fácil como lo pintan. Ser un trader se necesita estudiar, analizar, saber estudiar mercados, saber estudiar los documentos fiduciarios que existen, eh, saber conocer el giro del negocio en el cual nosotros queremos empezar a trabajar. Entonces, obviamente son muchas cosas que se requieren para ser un buen trader. No es cuestión solamente de depositar $500 y viva la fiesta, o de decir voy a depositar $500 y alguien por ahí medio como que le guía y ya, o sea, no hay cómo hacer eso, o sea, eso, en eso usted tiene un porcentaje altísimo de perder el dinero, hablamos de un 99%. Entonces, ¿qué pasa? En este feriado bancario, mi mamá tenía, recuerdo claramente, invertido en el Banco del Progreso, el primer banco que cayó. Y justo cayó primero porque era el que más intereses pagaban. Y el hecho de que pagaba intereses tan altos, había mucha gente que todo su dinero, toda su inversión, todo el dinero de su vida, lo había puesto en el banco al punto de que vivían solamente de los intereses. ¿Sí? Vivían solamente de los intereses. Entonces, empezaron a pagar intereses altísimos, realmente altísimos. Para ese tiempo, pues, mi mamá tenía, no recuerdo si fueron como unos 50 millones de sucres. Entonces, los tenía invertidos y el banco le pagaba, creo que era el 17% mensual o algo así. Bueno, era un interés que nunca se había visto en los bancos. Entonces, yo le dije a mi mamá, mamá, tendrás cuidado, ¿no? Como yo estaba estudiando eso, le decía, a mayor riesgo, mayor rentabilidad, le digo, no sé, puede pasar algo, pero nunca pensé en que iba a quebrar el banco, ¿no? Después ya pues haciendo análisis y estudios, cuando terminé el curso tenía clara la película y si hubiera sabido algo antes, hubiera sabido lo que sabía en ese momento, antes de que sea el feriado bancario, le hubiera hecho a mamá que definitivamente saque el dinero, ¿no? Y no lo vuelva a poner, así no hubiera perdido tanto dinero y que lo cambie en dólares antes de que exista la dolarización. Porque eso es lo que yo aprendí después. Siempre trabajar en dólares, siempre tener cuentas en dólares y en el extranjero. Bueno, para no alargar el cuento, yo recuerdo que mi mamá iba en el carro junto conmigo y yo la acompañaba. Íbamos al banco de la producción y me dijo, me preguntó, ¿no? Me dijo, ya se cumplen las pólizas y yo quiero volver a reinvertir las pólizas porque realmente me, me, me parece que es un buen interés, ¿no? Entonces yo le dije, mamá, es un buen interés, pero es riesgoso. Le digo, es bastante riesgo. Pero no creo que pase nada, es el Banco. Le digo, bueno, si es el Banco, perdón, es el Banco de Progreso, un banco grande, con oficinas, con edificio, con todo. Perfecto, entonces mamá, haga lo que quiera, ¿no? Pero nunca me opuse en ningún momento de coger y decir, haga esto, ¿no? Con conocimiento de causa.
Sino que yo, un poquito dudoso, porque recién estaba empezando a estudiar, le dije a mamá, ¿no? Le dije, bueno, usted vea lo que haga, ¿no? Pero yo le digo que eso es puro riesgo. O sea, no sabemos por qué está pagando eso, no sabemos por qué está dando tanto interés este banco. Sin embargo, véale usted. Entonces mi mamá cogió y decidió volver a reinvertir el dinero en esas pólizas a plazo fijo. Asimismo, le habían dado más del 17%, ya le habían subido el porcentaje. Creo que pasó 1 o 2 días. Mamá deposita ese día, o sea, vuelve a hacer la negociación. Creo que al primer día o al segundo día de eso, automáticamente el banco quebró. El banco quebró, el banco se fue y se acabó los 50 millones de sucres. ¿Sí? En ese tiempo, 50 millones de sucres era plata, ¿sí? Era plata, porque el sucre estaba, creo, ¿a cuánto era? Ciento algo de dólar, el dólar estaba a ciento algo de sucres. O sea, por cada 100 sucres me daban $1, algo así era. Total, no conforme con eso, ya misma UAS se le ocurre dolarizar, que fue la mejor opción, ¿no? Porque obviamente no se podía, no se podía hacer otra cosa. Tenía que dolarizar porque tenía que dolarizar. El punto fue que como buen INCAE, porque era la misma UAS estudió en el INCAE, como buen INCAE, ¿sí? Él sabe que no podía dolarizar al precio que estaba el sucre ahí. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos entrando en ese tiempo a una hiperinflación. Entonces tenía que subir el valor monetario del dólar sobre el sucre, o sea, devaluar totalmente el sucre para poder hacer la transformación. Así que llegamos a $2.500, 2.500 sucres, $1. ¿Sí? Entonces, los que tenían millones y millones de dólares, de sucres, pues se les quedó unos cuantos dólares, ¿no? Haciendo las cuentas, más o menos, en ese tiempo, pues 5 millones de sucres dividimos para 180 sucres, estaba $1. Eran $27.000, o sea, era bueno, ¿sí? Era bueno en sucres. Ahora bien, cuando ya hubo la transformación, o sea, el paso del dinero del dólar, del sucre al dólar, cada dólar costó, costó 50 millones, llegó a costar 2.500 sucres, ¿sí? En realidad salieron $20.000, ¿no? Entonces, no, perdón, 25.000 sucres era. Así es, me equivoqué, perdón, 25.000, no era 2.500. Era 50 millones que tenían. En un inicio eran $27.000, ¿no? Ahora le quedaban $2.000. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que recibió cuando ya le devolvieron el dinero, porque sí le devolvieron, ya le devolvieron en dólares y le devolvieron $2.000. $2.000. Yo recuerdo clarito que inclusive le descontaron ciertos valores por efectos de la tasa de cambio, yo qué sé, y recibió 1.900 algo de dólares. O sea, absolutamente nada, nada de nada. Entonces, de los 25.000, $30.000 que tenía supuestamente en sucres, quedó en $2.000. ¿Por qué se dio ese problema? Ese problema se dio por, primero, la moda, ¿sí? O sea, todo el mundo estaba invirtiendo, porque era un buen negocio invertir en banco en vez de hacerlo producir. Entonces, obviamente, la economía del Ecuador se estaba ralentizando, o sea, estaba haciendo lenta porque todo el mundo invertía en los bancos. Los bancos empezaron a enriquecerse. Obviamente empezaron a captar dinero hasta el mismo día anterior al feriado bancario. Ellos captaron dinero como si nada. O sea, estaban robando a la gente porque sabía lo que se venía. ¿Sí? Inducción de terceros. Yo no le pude decir a mi mamá, no hagas esto y punto, porque yo sé las consecuencias que pueden suceder acá. Yo no tenía conocimiento. Entonces le dije, véale usted, pero yo solo lo único que le digo es que es riesgo.
Ahí hay riesgo, nada más. Pero nunca le dije, no lo hagas, coge dinero y transfórmalo en dólares y listo, tenlo debajo del colchón, aunque sea. ¿Sí? Entonces, hubiéramos tenido otro futuro, ¿no? Y bueno, así sucedió. Y yo poseía el conocimiento, mire, yo poseía el conocimiento, pero no era suficiente. No fue suficiente y perdimos muchos miles de dólares en esas transacciones. ¿Sí? Bien, sigamos. Tomando como fundamento la escala de las necesidades de Maslow, ustedes sí saben cuál es la escala de necesidades de Maslow, ¿no? Esa especie de triángulo. Encontramos que la necesidad de asociarse representa una motivación interesante a la hora de crear empresas. El ser humano por su naturaleza misma es un ser sociable, es un ser gregario, ¿sí? Es un ser que siempre busca el tener contacto con otras personas. Muy difícilmente podemos encontrar a una persona que no sea o que no intente afinarse, a ser afín con otra persona, ¿sí? Entonces, eh, obviamente, lo mismo es en las empresas. El ser humano por naturaleza es un ser sociable y la búsqueda de dicha satisfacción puede conducirlo a conformar nuevas organizaciones, ¿no es cierto? Entonces, esta es una parte importantísima para crear empresas. La necesidad básica del hombre es asociarse, o sea, es una necesidad humana, una necesidad que viene innata de asociarse. Y eso lo lleva a conformar organizaciones, a conformar empresas. En el mismo sentido, dice, basándonos en Maslow, las necesidades de reconocimiento y autorrealización pueden estimular impulsos emprendedores. Claro, tenemos la primera que era asociación, ¿no es cierto? Abrámosla aquí. Listo, la primera que era asociación, ¿verdad? ¿Dónde está? Aquí está. Ser sociable, ¿sí? La asociación. Entonces, la asociación va de la mano ¿de qué? Del reconocimiento y tres, de la autorrealización. ¿Sí? Del reconocimiento de la autorrealización. ¿Por qué? Todo ser humano necesita que se le reconozca sus valores. Y la autorrealización, o sea, yo me autorrealizo cuando hago algo que sé que soy bueno y me gusta que me reconozcan por ser bueno en esto. Entonces, cuando una persona se da cuenta de que tiene cosas que otros no tienen, ¿sí? Eso empieza a generar un sentimiento de satisfacción. Estos pueden ser estímulos muy grandes para poder emprender, ¿sí? El reconocimiento de otras personas es de indicar que esta persona es un empresario y tiene plata. Autorreconocimiento, realización, porque es bueno saber que uno hace bien las cosas y la necesidad de unirse con otras personas, ¿no? Ser sociable, estar en unión con otros. Entonces, ese es el punto, ¿no? O sea, son tres puntos importantes. La asociación, ¿sí? El ser humano es un ser sociable. El reconocimiento, le gusta que le reconozcan. En la autorrealización, el deseo o el dominio, bueno, no el dominio, no, el anhelo de hacer lo que a mí me gusta. Eso es autorrealizarse, ¿no? A mí me gusta dar clases. Yo me he autorrealizado en mi trabajo. Sé que es difícil, sé que es complicado, sé que conlleva más tiempo, pero me gusta. Me gusta ser un docente universitario, ¿sí? Ser un investigador, me gusta. Otras personas no les gustará, ¿sí? Digamos, otra de las causas por las cuales se busca el crear empresas. Algunos estados anímicos o socioeconómicos. ¿Por qué dice anímicos? Porque también influye mucho el ánimo con el que uno esté, ¿sí? Y socioeconómicos, la posición económica en la que esté,
¿sí? Entonces, estos también se consideran como fuente de creación de nuevas unidades productivas o de nuevas empresas. Entre ellos, nos mencionamos el desempleo, la pobreza, el apoyo familiar, la pensión, jubilación, proyecto de vida, lavado de activos, el sentido altruista, el desespero, entre otros. Entonces, dice que cuando estamos en el desierto, realmente nos conocemos quiénes mismos somos, ¿no? Entonces, es verdad. Cuando nosotros estamos pasando eh, un desierto significa pruebas, tribulaciones, dificultades, ¿sí? Y estos son desiertos que una persona pasa en algún momento de su vida. El desempleo, la pobreza, el apoyo familiar, o sea, en este sentido, la falta de apoyo familiar, la jubilación o la pensión, el proyecto de vida, ¿sí? Lavado de activos es otra motivación también para crear empresas, aunque malo, pero por igual es una motivación. El sentido altruista, ¿qué es el sentido altruista? Cuando hablamos de altruismo, significamos de un sentido de, de hacer obra social, ¿sí? La persona altruista es una persona que le gusta hacer obra social porque tiene mucho dinero o puede tener poco dinero, pero le gusta ayudar a los demás, ¿sí? El desespero, claro, el desespero es una parte muy importante, nos puede llevar o a crear empresas o a hundirnos en la depresión y obviamente muchas veces se da el suicidio, ¿no? Entonces aquí vemos ya algunas causas más, ¿no? Unas causas más anímicas y socioeconómicas, ¿no? Por ejemplo, el desempleo es anímica, la pobreza es socioeconómica, el apoyo es anímico, la pensión socioeconómica, el proyecto de vida puede ser anímico y socioeconómico, lavado de activos netamente socioeconómicos, sentido altruista anímico, ¿sí? Y el desespero anímico, ¿sí? ¿Qué más dice? Es menester incorporar la necesidad de logro como un motor que impulsa con alguna vehemencia la creación de empresas, ¿sí? Incorporar la necesidad de logro. Dice, David McClelland, investigador y estudioso de la motivación humana, manifiesta inquietudes académicas sobre el rol del empresario en el desarrollo y en el nivel de vida de las regiones. Según su pensar, una persona con una apropiada necesidad de logro tiene una mayor probabilidad de generar empresas en el transcurso de la vida que una persona con tendencia afiliativa. ¿Sí? ¿Qué significa? Que cuando una persona tiene esto que se llama la necesidad de logro, es una persona, casi siempre, estas personas son personas, son personas muy inteligentes, ¿sí? Organizadas, ¿sí? Son organizadas e independientes. Entonces, la necesidad de logro, las personas que tienen eh, ¿cómo se llama? O sea, este sentido, ¿sí? Este sentir de necesidad de logro, son personas muy organizadas e independientes que no les gusta andar trabajando para otros sabiendo que para ellos pueden trabajar y no hacer riquezas para otros, sino para ellos, ¿sí? Entonces, hay otras personas, en cambio, que tienen tendencia afiliativa, o sea, les gusta trabajar bajo dependencia, ¿sí? Con un sueldo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero necesitamos nosotros llegar a ser personas que tengan una necesidad de logro, ¿sí? Si no la tenemos, debemos crearla en nosotros. Hasta aquí preguntas, por favor, algo que quieran hablar, conversar, alguna idea que tengan, por favor, o todo está claro. No, buenas noches. Disculpe, ingeniero, acerca de la Dígame, hiperinflación. ya, Ingeniero, yo me recuerdo que por el año 90 más o menos, este, en el Perú era por millones que se hacían los cambios del sucre al sol. ya, El Ecuador supuestamente estaba económicamente bien. Creo claro, que, creo que en ese tiempo Venezuela creo que valía 15 centavos, un peso, algo así.
Ok, me decía Patricio, Sí, ingeniero, es el caso de la hiperinflación, estaba tomando un poquito como punto de... ya, la hiperinflación es cuando un país que está, no está dolarizado, ¿sí? Como por ejemplo Venezuela. Venezuela entró en una hiperinflación hace mucho tiempo y continúa, ¿no? Continúa. Por eso millones de pesos no es nada comparado con relación al dólar. Eso trae como consecuencia el, como consecuencia que se tenga que manejar demasiados recursos para poder hacer adquisiciones, ¿sí? Una. Dos, el país no tiene liquidez ni efectivo para poder trabajar, para poder subsistir. El país. Entonces, las hiperinflaciones son muy peligrosas. Y vemos el caso de Venezuela. Nosotros estábamos entrando a una hiperinflación, o sea, ya empezaba a subir el sucre, porque el sucre, el dólar costaba creo 2 sucres cuando yo me acuerdo. Luego fue subiendo, subiendo y empezó una escalada bastante alta y teníamos miras a una hiperinflación. Entonces, mucha gente lo culpa a Yamil Mawad de la dolarización. Presidentes, incluso hace no mucho, decían que querían volver de nuevo a una moneda que se llame Bolívar o que se llame ni sé cómo, pero realmente, digo, esa es lo más absurdo que puede haber, ¿sí? Volver a una moneda propia sería catastrófico para el país. Por ningún lado es bueno, ¿sí? Entonces, las personas que hablan de volver a políticos, que hablan de volver a una moneda propia, es con el único fin de poder crear su propio dinero y obviamente, ¿a qué viene la hiperinflación? ¿O a qué viene la inflación? Voy a ser un poco gráfico. Yo tengo mi esposa y tengo un hijo, ¿sí? Y yo vivo en el Ecuador y gano, yo digo, gano 100,000 sucres, ¿sí? Entonces, el Estado, por cada lingote de oro que tiene, crea o imprime sucres, ¿sí? Entonces, tiene 10,000 lingotes de oro, por decir, ¿no? Puede imprimir por cada lingote cierta cantidad de sucres. Y los imprime y los acuña y los saca al mercado, ¿sí? Pero Marcelo Parreño, ¿sí? Que ganaba 100,000 sucres, vivía tranquilamente con su hijo y su esposa. Llega un momento en que su esposa se queda embarazada y vienen 2 hijos más. O sea, ya no es un hijo, son 3 hijos y la esposa y él. Entonces ya no le alcanza el dinero. Entonces Marcelo coge y sale a hacer huelga y hace un paro para que le suban el sueldo. Como es empleado público, el Estado le hace caso y dice, bueno, le vamos a subir de 100,000 sucres a 120,000 sucres. Eso lo hace con todo el mundo porque no solamente lo puede hacer con Marcelo, ¿sí? Entonces, a todo el mundo le sube el sueldo. Y obviamente eso influye en las empresas privadas también. Entonces, todo el mundo feliz con su nuevo sueldo, pero obviamente si sube el sueldo, ¿sí? Las cosas empiezan a encarecerse. Empiezan a encarecerse las cosas y obviamente tampoco le alcanza a Marcelo la comida, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Sale de nuevo a la huelga y pide que le suban el sueldo. Entonces, el Estado dice, ya no tenemos plata. O sea, ya hemos sacado a circulación todo el dinero que tenemos en base a las reservas en oro que nosotros tenemos. O sea, no podemos hacer más. Pero Marcelo está exigiendo que por favor le paguen más, que le suban el sueldo, que es algo que es algo que tiene que hacerlo y le suban como sea el sueldo, porque no le alcanza para comer. La canasta básica está muy cara y se encareció más ahora. ¿De qué le sirve que le suban si es que se encareció más la canasta básica?
Perfecto, entonces el presidente de la República, en el momento en que obviamente ve la situación, empieza a ver que va a haber un caos, se asusta y dice, bueno, a ver, hace una llamada, aló, Banco Central, por favor, impriman más billetes. Pero señor presidente, no hay dinero en bóvedas, no importa, imprímanlo. ¿Por qué? Porque cuando tienes moneda propia, tú tienes la facultad de imprimir los dineros que quieras, o sea, de imprimir moneda que quieras. Eso se llama billetes, dinero falso. No es que sea falsificado. O sea, el dinero pasa por cualquier lado. Lo que pasa es que no existe la reserva en oro en el Banco Central para imprimir esos billetes. O sea, empieza a imprimir más de lo que tiene reserva en oro. Entonces, obviamente, coge y empieza a imprime, y ya, Marcelo sube el sueldo. Qué lindo. Pero ¿qué pasa? El país empieza una recesión por la inflación que cada vez se va haciendo más alta. Como el país tiene que cumplir con otras obligaciones, ¿sí? Como el país tiene que cumplir con otras obligaciones, entonces tiene que seguir imprimiendo más sucres. Entonces empieza a imprimir más y más, pero no hay reserva en oro. Por lo tanto, la diferencia entre la reserva y el dinero circulante que hay es abismal, o sea, empieza a ser cada vez más grande y la inflación empieza a hacerse más fuerte, más grande, hasta cuando el país entra en problemas como los que entró Venezuela, ¿sí? Imprimió dinero como loco, entró en una hiperinflación. O sea que hay dinero, pero el dinero no tiene respaldo en circulante. Y como es el Bolívar, creo que es en Venezuela, nadie le puede decir nada porque es su moneda. Pero siempre va a haber un índice financiero que lo compare al dólar. El dólar empieza a subir y no es que sube, sino que el dólar es dólar. O sea, Estados Unidos imprime exactamente el número de dólares que hay por la reserva. Entonces, no puede imprimir más dólares. No puede y no lo hace. Por eso Estados Unidos no tiene inflación. ¿Sí? O si es una inflación extremadamente baja. Pero no tiene problemas en ese caso. Pero los países que no son dolarizados tienen ese problema. ¿Sí? Entonces sus reservas de dinero están abajo y su dinero líquido está arriba. Pero ese dinero es falso porque realmente no tiene base sustentable en el oro que hay en el banco central. ¿Sí? Es lo que pasa con todos los países. Eso es la inflación y la hiperinflación es cuando ya esto se ha vuelto una locura. Entonces lo que hizo cierto personaje, que no quiero hablar porque no puedo hablar de política y nada, en Venezuela, es hacerse del oro que hay, llevarse todo el oro y seguir imprimiendo billetes. Entonces obviamente hay circulante, pero no sirve de nada. Creo que no sé cuánto valdrá un dólar allá, pero son por millones que se cuentan. Entonces el dinero en Venezuela no sirve. Por eso ahora, aunque no es dolarizado, todo se compra y se vende en dólares en Venezuela. ¿Sí? Entonces dése cuenta, eso es la hiperinflación. Entonces nosotros, al entrar en un revés de querer pasar nuevamente, si estamos con dólares, nosotros estamos regidos a lo que Estados Unidos nos diga, ¿sí? Y obviamente, no directamente, pero obviamente no va a haber más circulantes del que tiene que haber. Por eso nuestra inflación es bajísima, ¿sí? Pero en realidad, o sea, las reservas que tenemos nosotros es lo que nos mantiene así. Sin embargo, hay otros problemas como les digo, otros problemas de colaterales que se da por esto, ¿sí? Como es la escalada de la gasolina, eso se veía venir. O sea, yo no le culpo al presidente actual, eso tenía que suceder desde hace rato, sino que vinieron parando y frenando,
hasta que ya le tocó a este presidente decir, bueno, ni modo, tuvo que subir la gasolina. No digo que estoy de acuerdo, pero sin embargo eso ya era algo que tenía que pasar en algún momento con algún presidente. Rafael Correa no lo hizo porque inteligentemente él mantuvo y sostuvo así hasta que salió. Entonces, de mis manos ya pasó y yo ya no hago esto. Vino el otro presidente, también lo sostuvo. Entonces, eso era como una bomba de tiempo. O subimos la gasolina o subimos otros insumos que son más prioritarios para el pueblo. Entonces, para no tener tanto problema, para que no haya un impacto social como que pudo haber, ¿sí? Se subió la gasolina. Y ahora vemos las consecuencias de esto, ¿no? Muchos se quieren aprovechar de esta situación para crear el caos y eso ya es cuestión de otra historia, es un análisis político diferente, ¿no? No está en esta materia. Pero más o menos eso es lo de la inflación, ¿no? Es lo de la inflación. Eso sería. Señor Armando, ¿sí entendió más o menos? Sí, ingeniero, ya ahí comprendí mejor. Ya, listo. Perfecto, entonces continuemos. Realmente me gusta hablar sobre esas cosas porque es interesante. Bien, sigamos. Entonces, nos dice la necesidad de logro, ¿no es cierto? Sigamos con el... Si partimos de la definición de Henry Fayol, ¿quién fue Henry Fayol? Henry Fayol fue un uno de los pilares de la administración contemporánea, ¿sí? Uno de los pilares de la administración contemporánea y que revolucionó la era administrativa en el mundo. Entonces dice, si partimos de la definición de Henry Fayol acerca de la división de trabajo, ¿sí? El orden natural de las cosas, podemos percibir que la sociedad se autodefine y presiona a sus integrantes a seleccionar roles y entre ellos está obviamente de convertirse en un suministrador de bienes y de servicios. Queda por aclarar por parte de los especialistas el sentido y la caracterización de esta presión ejercida por la sociedad. Ahora, ¿qué significa esto de la división del trabajo de Henry Fayol? ¿Alguien conoce sobre eso? ¿Nadie? Bueno, veamos lo que nos dice. La división del trabajo según Henry Fayol. Veamos. La división del trabajo consiste en fragmentar las tareas necesarias para la producción de un bien o servicio. Esta división del trabajo se realiza en base a la fuerza, la capacidad de trabajo, la especialidad, o sea, la especialización y la naturaleza de cada trabajo, de modo que se mejora la eficiencia en la producción. Entonces, la división del trabajo es crear tareas para producir, ¿sí? Eso se llama la producción en serie, ¿sí? Tareas todo el tiempo, las mismas tareas para producir un bien o servicio, ¿sí? Y esto es en base a fuerza, capacidad de trabajo y la especialidad y la naturaleza de cada trabajo, ¿no? Entonces, ya más o menos se entiende lo que es la especialización de trabajo, ¿no? La división de trabajo, perdón. Entonces, aquí nos dice, como es la división de trabajo, es dividir en tareas, déjenme ver dónde está se me perdió en la plaqueta. La división de tareas, entonces empieza una cadena de suministros, ¿sí? En donde tenemos diferentes partes en cada una de ellas, ¿sí? Entonces aquí tenemos la materia prima y aquí tenemos el producto terminado. Y en cada una de estas fases, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, fase 6, en cada una de estas fases, ¿sí? Hay personal trabajando especializado.
¿sí? O sea, se especializan en algo en específico. Entonces, esto es lo que dice. Si podemos percibir, ¿por qué le llama el orden natural de las cosas? Porque comienza con una materia prima y sigue un orden natural consecutivo para terminar en un producto terminado. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, una carrocería, tenemos las llantas, tenemos el volante, tenemos los faros, todo separado, ¿sí? En base a la especialización de cada una de estas fases, se va ensamblando el vehículo como materia prima y termina pues en un hermoso vehículo, ¿sí? En un hermoso vehículo, yo no soy tan bueno, totalmente ensamblado. ¿Estamos? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto requiere que en cada fase haya especialistas, o sea, personas que se especializan en algo. Por eso dice que percibirla que la sociedad se autodefine y presiona a sus integrantes a seleccionar roles, ¿sí? La misma sociedad pide a las personas que asuman roles, ¿sí? Y entre ellos dice, está obviamente el convertirse en un suministrador de bienes y servicios. ¿Sí? Parte de los especialistas, por parte de los especialistas, el sentido y la caracterización de esta presión ejercida por la sociedad. ¿Sí? Entonces, Henry Mayor ya nos decía desde los años 1970 que en la división de trabajo hay hay roles que hay que cumplir. Y eso también lo hace la sociedad. Nos hace cumplir con roles que nos están exigiendo. Y cada vez estos roles se hacen más fuertes. En el caso, por ejemplo, de estos tiempos, mucha gente tuvo que emprender por cuestiones de la pandemia. La misma sociedad lo exigía, que tenía que especializarse en algo, tenía que emprender algo para poder subsistir. Caso contrario, podía morir de hambre. Y había mucha gente que tenía su negocio de salchipapas en la esquina y no podía salir a vender. Entonces tuvo que hacer una reingeniería de sí mismo y ver qué puede hacer a la larga para poder subsistir. ¿Sí? Dice, no podemos omitir la autonomía personal. ¿Qué es la autonomía? Quiere decir la individualidad de cada persona, como un impulso fundamental a la hora de afrontar la creación de una empresa. Si asumimos que el ser humano promedio de nuestro contexto busca impulsar su desarrollo y trata de alejarse de la heteronomía, eventualmente puede procesar en su cerebro la idea de configurar y llevar a cabo un negocio, ¿sí? ¿Qué es la heteronomía? Es diferente a la autonomía, ¿sí? La autonomía significa ser una persona autónoma, ser una persona que sabe hacia dónde va. La autonomía significa que es una persona que tiene sus objetivos bien claros, bien definidos. Estas personas son las que crean empresas, pero cuando se trata, cuando hay que, obviamente tiene que alejarse de la heteronomía. Eso quiere decir lo contrario de la autonomía, una persona que no sabe a dónde va, que tiene muchos horizontes, muchas ideas, pero no concreta nada. ¿Sí? Entonces, aquellos que tienen autonomía personal, pero está subrayado, ¿sí? Son aquellas que llevan a cabo los negocios. Y esto es lo que ustedes deben ser y lo que ustedes deben hacer. Y para esto está esta materia, para empezar a emprender, ¿sí? Listo. Bueno, tenemos ahora varias ideas de por qué se motiva el emprendedor, ¿sí? Estamos ya entrando en otro temita, ¿sí? ¿Por qué se motiva el emprendedor, no? Y aquí tenemos, ustedes hicieron un trabajo, me acuerdo, creo, sobre por qué fallan, ¿no? ¿Por qué fallan las empresas, ¿no? Bueno, eso parte. La motivación para emprender. Primero, independencia laboral, ¿sí? Hablemos de que estamos hablando más o menos en un rango de 4.1 a 4.8, hablamos de un 4.38, ¿sí? La independencia laboral. Y aquel que se acerca más al punto más álgido de la campana, porque esto es como una campana de Gauss, ¿no? ¿Se dan cuenta?
con sesgo hacia la derecha. Bueno, eso deberíamos estudiar en estadística, ¿no? Pero bueno, el desarrollo personal es la parte más álgida, o sea, la parte más alta en donde podemos darnos cuenta de que es una de las cosas más importantes para emprender. Estamos hablando de que son las motivaciones potenciales, estas son las motivaciones nacientes, ¿sí? Y estas son las motivaciones consolidadas. Si nos damos cuenta, en un tiempo antes, ¿sí? Había una independencia económica, era una de las motivaciones más fuertes para poder emprender, ¿sí? Y aquí está, esta de aquí, que es consolidada, quiere decir que ya está fijo, ya se ha dado, ¿sí? Estamos viendo que es la más alta entre el trabajo, lo que interesa, y manejo los tiempos propios. Entonces, miren las motivaciones: independencia laboral. Queremos ser independientes laboralmente, o sea, no queremos depender de nadie, ¿sí? Y eso una necesidad o una motivación potencial. No es tan real, es potencial, ¿sí? Puede ser, o sea, que sí, la gente lleve el deseo en sí de tener una independencia laboral, pero yo pienso que la mayor parte de gente prefiere un trabajo fijo, con un sueldo fijo, antes que emprender, porque saben lo que les cuesta emprender, ¿sí? El desarrollo personal, ¿sí? Vemos que es también potencial, está ahí con la experiencia laboral, pero también es una motivación naciente y está muy fuerte, ¿sí? Muy fuerte. ¿Por qué? Porque hoy por hoy muchas personas, ya pasadas los 20, 25 años, les gusta o anhelan desarrollarse personalmente. Se nos viene una generación atrás, que no sé cómo cambiaría esta campana, porque vienen millennials, vienen centennials, y al hablar de millennials y centennials no estoy hablando de nada malo. ¿Sí? Ojo, no hablo de nada malo, sino que estoy hablando de personas que ya se criaron de otra forma. Ustedes mismos son millennials, o sea, son muy diferentes en su crianza a la que yo tuve. Yo tuve algo, tal vez, tal vez, o sea, ¿cómo les digo? Yo tuve una crianza ortodoxa y, y tradicional, ¿sí? Tal vez ustedes hasta cierto punto medio, un poco tradicional, pero ya muy vinculado a lo que es la tecnología, ¿sí? La tecnología. Cuando yo vi mi primer celular, yo lo vi a los 22 años, 23 años. El Nokia 100, el primer celular que salió, sacó Claro, ¿sí? En ese tiempo no se llamaba ni Claro, se llamaba Porta, ¿sí? Y Porta sacó el Nokia 100, que era un teléfono que parecía un ladrillo, ¿no? Fue mi primer celular que yo me compré alguna vez, pagaba no sé cuánto dinero, porque era carísimo los planes, y bueno, yo ya tenía 22, 23 años, pero ustedes ya nacieron con celular bajo el brazo, o sea, ya personas totalmente digitales, ¿sí? Yo soy todavía de una era análoga. Don Patricio también creo que es de una era análoga, ¿no? Eh, pero la mayor parte, que son más jóvenes, son ya de eras digitales, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, los más nacientes, ¿sí? Piensan, en el caso de ustedes, piensan que el desarrollo personal es más importante que cualquier otra cosa, ¿sí? El trabajo es lo que interesa, o sea, trabajar es lo que me interesa, ¿sí? También dentro de las personas que están empezando a crear empresa, sí, es muy importante, ¿no? Muy importante. Los consolidados quiere decir ya que están fijos ahí, pues no es tanto, no emprenden porque trabajar es lo que les gusta o que les interesa. La independencia económica están a la par, las tres partes, la potencial, la naciente y la consolidada, están a la par. No es realmente tan importante para la gente tener una independencia económica. Prefieren tener seguridad económica, no independencia.
¿sí? No independencia. Por eso trabajan en el sector público, privado, pero trabajan como empleados, ¿no? Manejan los sistemas, los tiempos propios, es una que ya es consolidada y que no, realmente no es muy aceptada, ¿no? Manejar mis propios tiempos, porque nos acostumbramos a trabajar 8 horas al día y si yo manejo mis propios tiempos en mi propio negocio, no tengo horario de entrada, no tengo horario de salida y debo trabajar más tiempo de lo estipulado, ¿no? Vamos por ese lado. Estas son las motivaciones para emprender, ¿sí? Veamos qué horas son. Ya, tenemos tiempo. Tenemos los requisitos para emprender ahora. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, la perseverancia y el optimismo, ¿sí? Asimismo, está en potencial, naciente y consolidado, ¿no es cierto? Entonces, en los nacientes, miren, es lo más alto, nos damos cuenta, ¿sí? La perseverancia y el optimismo. Un poco más abajo está la confianza en uno mismo, ¿sí? Ese es otro requisito muy importante, tener confianza en uno mismo. Una persona que tenga baja autoestima, es muy difícil que pueda emprender algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por obvias razones, o sea, la baja autoestima no te permite socializarte de una manera eficaz. Y siempre vas a tener complejos para poderte acercar a otros, a los demás. Entonces ahí vienen los problemas, ¿no? Pero cuando uno tiene confianza en sí mismo, uno no es acomplejado para nada. Entonces puede hacer sociedad, puede hacer gregarismo, puede ingresar a cualquier lado sin que tenga prejuicios predeterminados, ¿no? Entonces, perseverancia, perdón, y optimismo, eso es importantísimo. No tan menos importante, confianza en uno mismo, ¿sí? El tiempo de dedicación ya va bajando, ¿sí? Y el ser creativo es lo que menos interesa, ¿sí? Entonces, mire, ¿por qué esto? Ser creativo está bajito, bajito. Definitivamente, porque muchas personas tienen este problema que vimos anteriormente. La mayor parte de personas lo que hacen es emprender por dos cosas, por moda o porque alguien les dice que emprendan de alguna forma. Pero por estudios, por saber, por conocer el mercado, por haber hecho un plan de negocios o algo, no, para nada. Entonces, ahí vienen los problemas, ¿no? Ahí vienen los problemas. Hasta aquí preguntas. ¿Está todo bien? ¿Claro? Ok. Obstáculos para emprender. ¿Cuál es el obstáculo? Ingeniero, Dígame, Javier. disculpará que lleve atrasada a su hora. Lo que pasa es que hubo aquí un corte en el barrio. Parece que el vecino ha estado robando luz con los cables y se fue la luz. Ah, Ya vino ya. la empresa eléctrica y alzó la luz de ya vino en el barrio de. Ah, Disculpará, ya. ingeniero. Ya, no hay problema, Javier. No se preocupe. Gracias por avisar. Listo. Obstáculos para emprender, entonces. El primer obstáculo y el más importante, podríamos decir, es la falta de recursos financieros. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta, miren, los recursos financieros y son muy importantes dentro de nuestro estudio, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, miren cómo tenemos los recursos financieros y en qué punto están, ¿no? No tengo dinero, pues no puedo emprender. Y no se dan cuenta, el problema está en que hoy en día no se requiere dinero para emprender cuando trabajas con negocios digitales, ¿sí? ¿Cuál es un negocio que está pegando muchísimo ahora, pero que no muchos lo hacen porque no conocen? Pero ya les pongo para que ustedes vayan, averigüen y puedan tener una fuente de ingreso extra, ¿sí? Ustedes pueden comprar en las grandes tiendas y venderlas al por menor. Puede ser un intermediario sin siquiera tocar el producto. O sea, usted ofrece una mochila
de marca Totos en $150 a través de redes sociales, a través de Mercado Libre o de cualquiera de las redes que existen en el Internet. Un señor le dice, yo quiero comprar la maleta. Correcto. Llamo y le digo al proveedor, ¿sabes qué? Necesito una maleta. ¿Cuánto cuesta? La maleta le cuesta $80. Perfecto, envíemela a tal dirección. Entonces cogen y le envían a tal dirección y como le envían por medio de empresas seguras, ahora, por ejemplo, Servientrega ya tiene el sistema de que tú puedes rastrear la compra desde que sale del local hasta que llega a tu casa, ¿no? Entonces, ya te mandan el código por internet, por WhatsApp, tú recibes tu código, empiezas a hacer seguimiento. A mí ya me pagaron los 150, yo ya pagué los 80, ¿sí? Me quedaron ¿cuánto por ganancia? $70. Esto es mío. Listo. ¿Qué hice? Intermediar. ¿Hice algo más? No. Ya, eso es todo. Esa es una forma muy buena para hacer negocios. Obviamente debes ser estratégico, ¿sí? Aprender a hacer negociación, aprender a vender, aprender a subir en tus estados, en el internet, los productos que tú ofreces, ¿sí? Como empresa, como persona, no sé. Entonces, realmente, y esta falta de recursos financieros, hoy por hoy, pues como que sí, que no, ¿no? O sea, realmente no se necesita en muchas ocasiones tener tanto dinero para emprender. Solamente cuando quieras poner un negocio que se llame tradicional, ¿no? Tradicional. Tiempo insuficiente, eso es muy importante, ¿sí? Aunque está en bajo, 3.8/4, pero esto no quiere decir que no sea importante. El tiempo que se debe invertir para emprender es un obstáculo para muchas personas. ¿Por qué? Porque nadie o la mayor parte de personas no te va a renunciar para emprender. Lo que emprende y después, si es que le va bien, renuncia. Porque siempre es mejor, dice, es mejor ver cómo es un pájaro volando, un pájaro en mano que un ciento volando, ¿no es cierto? Pájaro en mano es mejor, pájaro en mano que ciento volando, así es. ¿Sí? Entonces, primero, y eso está mal, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Primero debes dejarlo todo y después emprender. Pero no, la gente primero emprende y después lo deja todo. No está bien. Aversión al riesgo. ¿Qué significa aversión? Odio, disgusto, cosas que no. O sea, la aversión al riesgo significa que no le gusta arriesgarse a la gente. La gente prefiere vivir segura con poco que arriesgarse con mucho. O sea, en definitiva, a la gente no le gusta salir de la zona de confort. ¿Sí? No les gusta salir, no les gusta salir de la zona de confort. Estoy bien sentado en mi zona de confort, estoy ganando lo poquito que gano y no quiero hacer más porque no me quiero arriesgar a perder mi dinero. No salgo de mi zona de confort, porque el salir de la zona de confort te va a costar. Y ese costo, no sé si lo puedas asumir. ¿Sí? Muy complicado. Entonces no le gusta la aversión a riesgo. Desconocimiento de rubro o desconocimiento de lo que vas a vender y desconocimiento del negocio, del giro del negocio, ¿no? Sí, mucha gente que desconoce y lo hace por hacer. Puede que les vaya bien a algunos, pero no a la mayoría les va muy, muy mal. ¿Sí? Obstáculos para emprender. ¿Preguntas? Ok. Los factores que contribuyen al éxito. Vamos a ver los factores que contribuyen al éxito. Primero, como siempre les he dicho, el servicio al cliente. Miren dónde está. Sobre 5, 4.8.
Lo mejor es un servicio al cliente. Y una sola empresa en mi vida a mí me ha llamado para hacerme un seguimiento postventa. Ajá, como lo oyen. Solo hay una empresa en el Ecuador que a mí me ha llamado cuando me ha vendido algo. Y fue una empresa que me vendió un banco para hacer ejercicios ejercicios de barras. ¿Sí? Me coge, yo compré por internet, me lo mandaron, me lo enviaron, lo armé, lo utilicé unos días y a los 5 días me llamaron. Dice, señor Marcelo Correño, estamos llamando de la empresa tal. Era para saber qué tal y cómo le llegó lo que usted compró, el banco. Entonces, les dije, la entrega excelente, justo a tiempo, no hubo problema. Lo único que no me agradó es que el banco era un poco pequeño como para mí. O sea, yo pensé que era algo más grande. Sin embargo, pues esos son gajes del oficio, ¿no? O sea, ya, como lo compré en línea, pues no podía verlo. Entonces me arriesgué a hacerlo y no es que salí perjudicado porque lo utilizo. Sin embargo, hubiera sido mejor uno más grande, ¿no? Entonces me dijeron que sí, pero que ellos me estaban llamando más que por si fue de su agrado o no fue de su agrado, era porque si llegó bien, si la entrega fue buena, si es que hubo complicaciones o algo. Entonces, me agradó, o sea, me agradó que me tomen en cuenta para, para el servicio postventa, ¿no? Para el servicio postventa. Lo que sí me dijeron, vamos a tomar en cuenta para a nuestros clientes futuros, decirles que es un banco no muy grande, darles las dimensiones e indicarles que hay otros tipos, ¿no? Entonces dije, sí, sería mucho mejor que lo hagan así. Tomaron mi sugerencia, lo harán, no lo harán, no lo sé, pero me quedé satisfecho. Les dije, gracias por comunicarse conmigo, gracias por su interés en cómo me siento con el producto que ustedes me vendieron. ¿Sí? Servicio al cliente. Y créanme que si tuviera que comprarles a ellos, nuevamente yo les compro. ¿Sí? Yo les compro. Obviamente sería un poquito más específico en lo que quisiera que me envíen. Buena planificación inicial, ¿sí? También contribuye al éxito, pero está en un 4.2/5, ¿no? Encontrar el nicho de mercado indicado, esto es muy importante, ¿no? En los tres casos, es muy importante. Miren, este de aquí es potencial, ¿no? O sea, es de las personas que recientemente están emprendiendo. ¿Por qué? Porque ahora ya creen en la especialización, ¿sí? Creen en la... bien, vamos a hacer algo. Me está pidiendo información, pero urgente ahorita. Entonces vamos a tomar lista y nos vamos a retirar. El día de mañana continuamos con esta clase y la terminamos en la hora que tenemos, ¿sí? Entonces sí vamos a tener mañana clase. ¿Estamos? Entonces vamos a tomar lista. Innovación, iniciación de negocios. Bien, hoy estamos 15/06/2022. Listo. Agila Irene. Presente. Ok, gracias, Irene. Ana Luisa Michael. Ana Luisa Michael. ¿No está? Bueno. Jaramillo Cristian. Tampoco está. Méndez Joan. Presente, ingeniero. Gracias. Mera Valentina. No está. Mesa Kiefer. Presente. Gracias, Kiefer. Morejón Anthony. Presente, ingeniero. Gracias, Anthony. Navas Alfredo. Presente, ingeniero. Gracias, Alfredo Javier. Obando Patricio. Presente, ingeniero. Gracias, Patricio. Pachacama Ricardo. Presente, Inge. Gracias, Ricardo. Pacheco Diego. Presente, Inge. Gracias, Diego.
Pasos Anderson. Presente, ingeniero. Gracias. Sarango Jenny. Presente, ingeniero. Gracias, Jenny. ¿Alguien más falta? ¿No? Bien, solo 13 personas. Listo, chicos. Muchas gracias. Cualquier cuestión estamos conversando. Muy amable. A ver qué dice Michael, Ana Luisa. ¿Qué pasó, Michael? Ah, ya, listo. Ya te pongo en Que yo te contesto y no escuché la lista porque no. Mira, Mira, estaba tomando café. no. Ya está lista, ya está en la lista. Listo, muchas gracias, chicos. Huanchaca Cuídense. dice que toma ella. Ah, sí, Huanchaca. Sí, verdad. Nos vemos mañana, cuídense. Gracias, ingeniero. Hasta Gracias, mañana. que tenga buenas Hasta noches, luego. ingeniero.